Mire, hay un rosario de hechos que tienen que ver con una censura que impulsa el actual régimen de Claudia Sheinbaum contra los medios de comunicación. Es falso esto de que hay una gran libertad de expresión en México. No es cierto. Desde que llegó López Obrador y luego también Claudia Sheinbaum, ¿no?, se estrenó sacudiéndose periodistas incómodos de los medios de comunicación. Esta administración relevó a toda una serie de opinadores críticos para sustituirlos por propagandistas de la 4T en los espacios más importantes. Ha llenado de contratos desde tiempos de López Obrador y también del actual gobierno a la mayoría de los dueños de los medios de comunicación a cambio de que sus medios sean modositos, calladitos, disciplinaditos con el gobierno. Que pongan al frente de los espacios a personas afines a la 4T o que no hagan ruido, pues, ¿no? Que no critiquen, ¿no? El acoso contra periodistas, el hostigamiento contra periodistas, los procesos judiciales contra periodistas, las investigaciones de la UIF, las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, el permanente acoso que hay. Y frente a este panorama, por favor, que no nos digan que no hay censura en México, por favor, que no nos digan que hay libertad de expresión. Es que es un descaro. Si quieres ejercer la libertad de expresión en este país, te cuesta un montón. No es una libertad a la que se accede fácilmente. Ya en los medios públicos se debate si es momento de concluir esta ruta y abiertamente censurar a medios de comunicación. En los medios del gobierno están discutiendo eso. Y con una hipocresía asombrosa, indigna hipocresía. La presidenta Sheinbaum dice que ¿cuál censura? No, pues sí. Esto es una ley, para la seguridad nacional. Si les molesta la censura, lo quitamos. No, esta es una ley para proteger el acoso en redes sociales, pero si quieren le quitamos lo de funcionarios. Es una hipocresía. Tiran la piedra y esconden la mano. No vamos a quitar el dedo del renglón aquí en W Radio. Vamos a estar hablando de la ley de telecomunicaciones, las implicaciones que tiene, el apetito autoritario que desde nuestro punto de vista implica por parte de la presidenta Sheinbaum y su equipo, esta que fue llamada ley censura, ¿no? Porque le daba a la presidencia la facultad de literalmente apagar redes sociales que le resultaran molestas, apagar plataformas digitales. Está en la línea Francia Michelle Petrasanta. Ella es abogada de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales. Francia Michelle, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. De todo lo que implica esta ley de telecomunicaciones de Claudia Sheinbaum, ¿cuál es el asunto que más les preocupa? Son reformas a 280 artículos. ¿Qué es lo que más les preocupa? Sí, lo más preocupante es que a pesar de la eliminación del artículo 109 sobre el bloqueo de plataformas y la eliminación de los artículos 201 y 202 sobre la censura de publicidad extranjera, prevalecen disposiciones que son peligrosas para los derechos humanos. ¿Como cuáles? Como aquellas que habilitan el registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil establecido de manera ambigua y otras disposiciones que son violatorias para los derechos humanos. Lo que es preocupante es que hay información que indica que van a aprobar esta legislación fast track en el mes de junio y es necesario todavía hacer muchas mejoras para respetar los derechos humanos. ¿Por qué un registro de telecomunicaciones implicaría una violación a los derechos humanos de la gente?
Pues en primer lugar, esta es una medida que se ha intentado implementar desde la autoridad, desde otras administraciones, como en el RENAUT con Felipe Calderón y el PANAUT con López Obrador. ¿Qué pasó? Que en el RENAUT de Felipe Calderón esta base de datos fue implementada y fue vulnerada, lo que ocasionó que fueran vendidos estos datos en el mercado negro. Por otro lado, en la administración de López Obrador, el PANAUT fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ningún momento el gobierno, en diferentes administraciones, ha cuestionado la verdadera necesidad de contar con una conservación masiva e indiscriminada de los datos personales sensibles de la totalidad de las personas que usan telefonía móvil, que son unas 112 millones de líneas telefónicas. Esto va en contra de estándares internacionales y de precedentes internacionales sobre derechos humanos, porque restringe de manera innecesaria y desproporcional nuestros derechos sin que haya un proceso penal en nuestra contra. Lo que justifican es que este tipo de medidas reduce la extorsión, previene el delito, pero la realidad es que la mayoría de las personas usuarias de telefonía móvil, que somos millones, vamos a participar jamás en la comisión de un delito o representar una amenaza para la seguridad nacional. O sea, se quieren quedar con todos nuestros datos personales, incluyendo huellas digitales, iris de los ojos, etcétera, so pretexto de combatir a los extorsionadores. Ese es el punto, digamos. Sí, de alguna manera, porque está esta iniciativa sobre establecer un registro de usuarios de telefonía móvil, pero también hay otras iniciativas que se encuentran en otras leyes, como la CURP biométrica, incluida en las propuestas de reforma en materia de desaparición forzada, y también en las leyes de seguridad e inteligencia, que es esta posibilidad de concentrar y fusionar, interconectar bases de datos masivas, pero el gran problema aquí es que en estas legislaciones, en estas propuestas de ley, no se establecen bajo qué salvaguardas las autoridades podrían acceder a estos datos, ni cómo es que van a resguardarse efectivamente. ¿Qué otras cosas les preocupan a ustedes en la red de derechos digitales sobre esta iniciativa? Pues también nos preocupa que se mantiene, por ejemplo, el artículo 210 sobre los contenidos extranjeros que quedan prohibidos, como propaganda, información de gobiernos extranjeros y demás. Sin embargo, es necesario que se mejore este artículo y que al momento de regular contenido extranjero se les apliquen responsabilidades ulteriores a quienes transmitan este contenido, para no caer en riesgos de censura previa que después terminen censurando información de interés público y violentando así el derecho de acceso a la información de todas las personas. También es necesario, si queremos abordar el tema de las plataformas digitales, lo cual sí es necesario, necesitamos extrapolar las propuestas sobre plataformas digitales e incluirlos en una ley independiente sobre servicios y mercados digitales destinada específicamente a esto, que obviamente evite medidas de censura previa o censura indirecta en el espacio digital y que establezca medidas de transparencia algorítmica, rendición de cuentas. Es un tema que se tiene que atender por separado, no en una ley de telecomunicaciones. También es necesario que una ley independiente incluya medidas para evitar los monopolios, que habilite la desconcentración y competencia ante el poder económico y una mayor protección de nuestros datos personales. Para ello también es necesario mejorar la ley que fue recientemente reformada en materia de protección de datos personales, porque actualmente las empresas alimentan su modelo de negocio a través del procesamiento masivo de datos personales sin que haya control. ¿Crees que apunta hacia un Estado autoritario, hacia un gobierno autoritario, una ley con estas características como la ley de telecomunicaciones? Lo que desde R3D alertamos es que las legislaciones como estas contienen disposiciones que son peligrosas para los derechos humanos. Y entonces que el Congreso actúe conforme a sus obligaciones constitucionales y conforme a sus obligaciones en materia de derechos humanos y se modifiquen estas disposiciones y que no se apruebe de manera precipitada legislaciones como esta. Francia Michelle Pietrasanta, abogada de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, gracias por estos minutos para W Radio. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Buenas tardes.